Abusaron de mí sexualmente y le conté a mi papá y a mi hermano, pero no me creyeron. Según ellos, pensaban que era un juego. Pasado el tiempo, les volví a decir, pero solo me dijeron que eso era cosa del pasado y que ya no pensara en eso. Cabe aclarar que la persona que me había hecho todo eso era un amigo de mi papá con contactos fuertes. Supongo que por eso hacían la vista gorda. Mi bisabuela tenía la costumbre de que todos sus hijos varones que cumplieran 13 años debían irse de la casa. Para entender el contexto, esto fue en Puno, una provincia muy alejada de la ciudad. Y para rematar, mi bisabuela era de una zona donde no había ni trocha. Hasta ahorita ni siquiera llega la luz. El objetivo era que buscaran su destino. Ninguno de sus hijos terminó en malos pasos, incluyendo a mi abuelo, y llegaron a ser grandes comerciantes con terrenos, pero solo mi abuelo llegó a ser de ciudad. Un tío de mi mamá fue exorcizado, y todos lo recuerdan y lo confirman. Una chamana lo trabajaba para ayudarlo, pero duró mucho tiempo así. Movía los cuadros del lugar. Su lengua era súper larga. Hablaba diferentes idiomas y tenía tanta fuerza que entre varias personas no podían sacarlo de la casa. Mi mamá, en ese entonces, estaba embarazada de mi hermana y lo mantenía en secreto porque le daba miedo. Un día, llegó mi tío y le dijo a mi mamá que iba a tener una niña y que se sacara la Virgen de su ropa. Había escondido una estampita de la Virgen. También mi mamá decía que a mi tío le gustaba la magia negra. Después, él cambió radicalmente su personalidad y se hizo testigo de Jehová. Yo me acuerdo de él, pero ya en esa religión, y era muy extraño. Esa familia es muy rara. Todos tienen historias extrañas. Muchos integrantes están muertos, incluyendo a ese tío y a mi mamá. Añado que la casa donde mi tío vivió mientras estaba así fue la de mi abuela, también fallecida, que eran hermanos, y esa casa está súper embrujada. Una vez, una muñeca del tamaño de una niña que era de mi tía Patty cobró vida. Eso también lo recuerdan todos mis primos. Estaban jugando a las escondidas y un primo se metió a un closet donde estaba esa muñeca. Él cuenta que la muñeca empezó a hacerse cada vez más grande y comenzó a aventar muchos juguetes que estaban ahí. Luego la quemaron, entre otras cosas que pasaron allí. Mi mamá se casó con mi papá súper chiquita, a los 12 años. Me acuerdo que ella llegaba a jugar con muñecas con mi hermana y conmigo. A ella le encantaban las muñecas. Mi mamá viene de una familia donde su papá no las quiso, las crió su padrastro. Ella dice que siempre había hombres en la casa de su mamá. Mi abuela se puso a tener hijos sin dinero, así que ya se imaginarán. Mi mamá dice que su padrastro la llevó a vender drogas y que en su casa siempre había hombres. Ella comenta que ella y sus hermanas se encerraban en un cuarto. A mi tía, la que sigue de mi mamá, le llegó a suceder abuso sexual por parte de su hermano. Recuerdo que mi mamá nos cuenta que cada vez que iba alguien al cuarto, mi tía le decía que dejaran a mi mamá porque ella era muy chiquita, y siempre la cuidó. Un día, mi papá estuvo muy enfermo, tan enfermo que ya lo estaban velando en su propia casa. Yo era muy pequeño, máximo 10 años. Como mencioné en una historia anterior sobre mi abuelita, que mataba a sus bebés, mi papá fue el único varón que se libró, junto con 2 mujeres. Desde niño, él salía a trabajar. Se enfermó y cuentan que, de la nada, ya viendo lo que se estaba muriendo, abrió los ojos y dijo que estaba bien. Él decía que vio cómo bajaban ángeles. Cuando mi papá falleció,
Lo entubaron y él despertó. Le pregunté qué había visto y me dijo que a sus papás y a los ángeles. Me dijo, los vi bajar por mí. Supe en ese momento que él ya iba a fallecer. Mi papá fue muy creyente de Dios y de la iglesia. Tengo una tía que es nahual, supuestamente. Cuando yo era niña, la veía irse al monte desde que se metía el sol y solo me decía que iba por su leña. Pasó el tiempo y ella dejó de salir de su casa. Cuando la fui a ver, me enteré de que su esposo le había pegado con la escopeta. Hoy tiene la cicatriz del golpe, pero nunca le he preguntado nada. Ya más grande, mi papá me platicó que su esposo la encontró haciendo sus porquerías en la noche y que antes no la mató, según las palabras de mi papá. Como me hubiera gustado verla convertida, pero ya no vivo allá. Ya han llegado a decir que el hombre es violento y no sé qué más. Olvidé mencionar el origen del golpe. Según lo que sé, mi papá me dijo que el esposo encontró un animal en la cocina de humo donde hacían tortillas y le golpeó la cara. Después, ya no era un animal, sino su esposa comiendo carne de animales. Hoy la esposa tiene una cicatriz entre ambos ojos. A mí lo único que me consta es que la señora sí hacía cosas raras en el monte de noche. Mandaron a la otra vida de forma horrible a mi bisabuela y primo. Cuando era pequeña, aún no habían puesto el servicio de agua potable, así que nos tocaba ir a unas pilas de nacimientos de agua. Era algo lejos de mi casa, así que pasábamos por algunas casas, entre ellas una abandonada. Yo ya sabía que era la casa de un familiar de mi abuelo, ya que uno de mis tíos vivía a unas cuadras de ahí. La cosa es que a veces iba sola con mis primitos y nos metíamos a jugar en el patio solo por diversión, pero siempre se sentía una vibra súper tensa y, en lo personal, me daba mucha tristeza y la sensación de que me observaban, lo cual poco a poco hizo que ya no fuéramos ahí porque nos daba miedo. Cuestión que pusieron el agua potable y ya no había necesidad de ir hasta ahí. Hasta que a los 12 años fui con mi tío que vivía cerca. Fui a hacerle compañía porque iban a demoler esa casa y, por primera vez, vi que abrieron esa casa. La vibra era mucho peor allí y caminando encontramos una camisa blanca manchada de sangre. Ya estaba vieja, pero aún se notaba la sangre. Mi tío dijo, aún quedan estas cosas, y yo me sorprendí porque imaginaba muchas cosas. Hasta que le pregunté quién vivía allí y me dijo que vivía la madrastra. Si se preguntan por qué le digo bisabuela, es porque básicamente fue la madrastra de mi abuelo desde niño, ya que la mamá de él murió cuando él era un recién nacido, y el sobrino de mi abuelo. Eso me confundió más porque si eran seres queridos cercanos, ¿por qué estaba abandonada esa casa y por qué había sangre? Así que con muchas dudas le pregunté a mi mamá y ella me contó la historia. Resulta que la hermana o tía, no recuerdo bien, del papá de mi abuelo visitó a un brujo y éste le dijo que debía mandar a la otra vida a la bisabuela porque si no la mataba a ella, mi bisabuela la iba a matar. Al momento de escuchar eso, reclutó a 2 de sus hijos para matarla. Un día, mi bisabuela y su nieto salieron de compras y al regresar bajaron del auto. En el momento de entrar a la casa les dispararon a sangre fría. Y no conformes con eso, los decapitaron y les cortaron los brazos, dejando una escena horrible. Mi abuelo y el resto de la familia escucharon los disparos y fueron lo más rápido posible, pero ya era tarde. Solo se encontraron con una escena espantosa. A partir de ahí, la familia se dividió en 2. La parte de mi familia quería buscar venganza, o sea, los hermanos de mi abuelo, más que todo el papá de mi primo, ya que le habían matado a su hijo y a su mamá. Pero él se los impidió, ya que eso conllevaría a una masacre entre familias. Así que lo dejaron así. Desde ese incidente, la familia está dividida y esa parte de la familia que cometió esa barbaridad ahora vive tranquila. Solo huyeron y se fueron a otro estado del país sin recibir ningún castigo. De vez en cuando vienen, pero solo de noche, ya que ni siquiera son capaces de vernos a la cara a ninguno de nosotros. La verdad fue una historia que me dejó bien traumatizada, ya que ahora entendía por qué se sentía así ese lugar.
Mi mamá tuvo un hermano que, en esos años, tenía 16 y ella 9. El caso es que su hermano se había enamorado de una chica de su escuela. Cabe aclarar que él era tímido, pero un buen chico, muy sonriente e irradiaba luz. La cuestión es que la chica jamás le dio luz verde. Él se enamoró por cuenta propia, solo porque ella se portaba amable con él. Pasó una semana o dos, la verdad no recuerdo, y el hermano de mi mamá vio a la chica con otro chico. Ya eran novios. Sinceramente, para él su mundo se vino abajo. Ya no hablaba mucho, tampoco sonreía. Pero aún así mi mamá me dice que él se mostraba con sus bromas ocurrentes y siempre salía a la calle. En una de esas ocasiones, le dijo a mi abuela, que iba a salir, solo que no dijo el lugar ni nada. Pasó un rato y el tío de mi mamá fue a su casa y le dijo a mi abuela que si podía hablar con ella, así bien preocupado. Mi abuela, llorando, rápidamente fue a verlo. Cabe aclarar que mi abuela les dijo a mis demás tíos y a mi mamá que había tenido un accidente automovilístico, no dijo más. Mi abuela fue a verlo y en la finca donde estaba construyendo el tío de mi mamá, pues estaba ahí colgado. Lamentablemente, se suicidó por amor. Yo tampoco sabía este dato hasta que mi mamá decidió contármelo. Una vez, mi mamá me platicó que cuando tenía alrededor de 10 años, se quedaba a dormir en un cuarto con mi abuela. Como el cuarto daba directo al patio, a veces se quedaba la puerta abierta. Una noche, dice que despertó y vio algo, como una sombra. Asegura que estaba bien vestido y que ella se levantó de la cama y se quedó ahí parada, pero que al voltear hacia donde estaba mi abuela vio a otro ser grande que ni cabía en el cuarto y que ya iba a tocar a mi abuela. Ella dice que sintió como si la hubieran despertado de un sueño. Era mi abuela, quien la regañó por haberla asustado y le preguntó qué hacía parada ahí, que mejor se acostara. Mi mamá dice que no sabe si fue un sueño o si de verdad vio algo, pero no se lo contó a nadie porque pensaba que nadie le iba a creer. Hasta hace unos 2 años, solo otra cosa le dio miedo y me pidió que le dibujara la cosa con la que soñó. De ahí salió el tema. Hace años, mi abuela me contó que una sobrina de ella había sido asesinada. Según me dijo, ese día su sobrina no había ido al trabajo porque se sentía mal. Más tarde, una amiga la convenció de acompañarla a comprar y salieron. Ella trabajaba en Pfizer y, para no cruzar por ahí, tomaron otra calle. Lo más turbio del relato fue que una señora, desde arriba de su casa, vio que en el descampado de enfrente había un hombre saltando sobre 2 maniquíes. Así me dijo ella. No quiso darme más detalles porque tampoco quiso saber mucho en su momento. Supuestamente, al loquito lo agarraron, pero mi abuela dijo que seguro detuvieron a cualquier hombre de la calle y no al culpable. Por parte de la familia de mi papá, hay un tío, el más chico, que durante muchos años ha causado numerosos problemas a mis abuelos y a sus demás hermanos y hermanas. Desde estafas y robos de propiedades hasta dinero en conjunto con su esposa, mis propios abuelos. La verdad es que nadie los quiere. Hace unos años, hablando sobre estas personas con mi mamá, ella mencionó que la esposa de mi tío practicaba brujería y que tenía congelado a mi tío para que jamás pudiera dejarla ni se fuera. Literalmente, un papel con el nombre de mi tío metido en el congelador. También utilizaba y manipulaba a mi tío para que hiciera cosas raras en mi casa, ya que esta es de 2 pisos y en la parte de abajo está el negocio familiar que llevaba mi abuelo con mi papá y este tío. Mi papá decía que a veces encontraba a mi tío usando sus playeras que él dejaba de repente por ahí. Incluso dentro del baño encontraba tipo basura colocada de una manera muy específica. Cuando le cuestionaba a este tío, él fingía demencia. Siempre se sentía una vibra muy fea y pesada cuando íbamos a la parte de abajo. Hasta hace casi 2 años, una conocida de la familia vino a hacer una limpia en toda mi casa, incluyendo la parte de abajo,
y dijo que había muchas malas vibras y energías pesadas allí en el negocio. Una prima lejana de mi mamá fue víctima de trata de blancas a los 13 años. Un hombre se aprovechó de que ella era muy pobre y le endulzó el oído para llevársela a otro estado. Lo peor es que ella varias veces se comunicó con su familia, dando la dirección, y la familia jamás quiso ir por ella porque ya se metió con varios hombres, cuando su mamá y su hermana mayor eran más sucias que Luna Bella. En realidad, no fueron por ella porque era una boca menos que alimentar. No sé cómo salió de ahí. Pero el caso es que su familia no la volvió a recibir, ni la mía, porque usurpó la identidad de mi mamá por mucho tiempo y no por buenos motivos. Mi abuela era una madre narcisista, nunca le interesó ir a las reuniones de padres, pero cuidado si uno de ellos andaba mal, porque los trataba como basura. Tampoco le interesaba ir a los eventos escolares si uno de mis tíos o mi mamá iba a estar en un bailable, todo porque no querían que le preguntaran sobre mi abuelo, porque la abandonó con todos sus hijos. Ni siquiera invertía en sus vestuarios y tenían que participar con ropa normal. Nunca trabajó y mi tía la mayor siempre tenía que estar comprándole a sus hermanos las mejores cosas y juguetes americanos porque si no traía algo bueno, mi abuela la trataba mal. También obligó a uno de mis tíos a andar en negocios chuecos porque no tenían dinero. En lugar de ponerse a trabajar, mejor aventó a los cocodrilos a mi tío para que la sacara de la miseria. Le costó demasiado salir de ahí. Mi mamá fue su chofer, mano derecha, cajera, enfermera, etc. Mi mamá siempre estaba para su madre 24/7. ¿Y cómo le pagó su madre? Inventaba cosas muy horribles de mi mamá con otras personas y familiares. También siempre la hacía menos con cualquier detalle que le daba mientras no fuera lujoso. Mi mamá se iba por mucho tiempo a la casa de su hermana mayor porque había veces que ya no aguantaba a su madre. Después andaba llorando pidiéndole que regresara. Mi abuelo le pegaba a mi abuela y luego la abandonó con 8 hijos para irse a mantener hijos ajenos. Mis abuelos sufrieron mucho. Mi abuelo era explotado por sus padres y le quitaban todo su dinero. Eran muy pobres al grado de que el padrino de mi abuelo le compró zapatos nuevos. Usaban ropa de manta y zapatos con hule de llanta. Al ver que tenía algo bueno y costoso, su papá le quitó sus zapatos y lo regresó a la tienda para que le dieran el dinero. Después, mi abuelo ahorró dinero para comprarse unas botas y, al ver su padre que se compró eso y no aportó a la casa, le puso unas brasas encendidas y lo obligó a ponerse las botas y caminar con ellas. Mi abuela, como era la hija mayor, tenía que cuidar a sus hermanos y limpiar la casa cuando según ella siempre estaba enferma. Pero para darle golpes a mi abuela porque no cuidaba bien a sus hermanos no estaba enferma. Ambos se casaron porque ya estaban hartos de sus familias, pero mi abuelo jamás se alejó de la suya y su madre se metía en todo. Mi abuela tardó 2 años en embarazarse y esa mujer desgraciada le decía a mi abuelo que la dejara porque no servía como mujer. También inventó que mi abuela se provocó un aborto y mi abuelo la golpeó feo. La habían presionado tanto para que se embarazara al grado de que tuvo un embarazo psicológico. Se dio cuenta cuando fue con el doctor y él le dijo que no estaba embarazada y que era por tanta presión que le metían. Esa mujer desgraciada después inventó eso. Mis abuelos sufrieron mucho, pero sus hijos no tenían la culpa. Mi papá se fue con otra cuando iba a nacer yo. Curiosamente, mis abuelos paternos nunca me dejaron abajo y siempre estuvieron al pendiente de mí, en especial mi abuelo, quien sentía ira cuando recordaba lo que hizo mi papá. Mi mamá contó que cada vez que me veía se ponía contento, pero luego empezaba a echarle maldiciones muy enojado a mi papá. Entonces él estuvo muy enfermo de los riñones más adelante y se miraba muy mal. Cuando pasaba mi mamá conmigo, tenía 2 años, lo vio sentado afuera en estado deplorable. Vivía a 2 casas de nuestra casa, y prefirió no llevarme con él por miedo a que volviera a ponerse furioso y empeorar su salud. Tristemente, 2 días después murió. Él quería verme y le dijo a mi abuela que no me llevó mi mamá con él. Cuando mi abuela le reclamó, mi mamá le explicó lo sucedido y mi abuela entendió después. Hace como 20 años falleció el abuelo de mi papá,
quien era dueño de un rancho muy grande. Les dejó a todos sus hijos una parte de terrenos en su testamento, y mi papá fue el único nieto al que le dejó una parte también. Pero esto fue porque mi papá se hizo cargo del cuando ya era un anciano y no se valía por sí mismo. El asunto es que uno de los tíos, por celos, le pidió a mi papá que le diera el terreno porque no le correspondía. Mi papá le respondió que eso era una tontería. Se pelearon y se dijeron cosas, pero así quedó el pleito. Al día siguiente, el tío de mi papá lo esperó desde su ventana. La casa del tío estaba al lado del rancho que tenía mi papá y su tía, hermana del susodicho, y mi papá iba todos los días a ordeñar las vacas. Así que cuando mi papá se bajó de la camioneta, el tío le lanzó varios disparos, de los cuales solo uno le entró en el brazo. Mi papá fue soldado y tenía armas y muy buena puntería, pero ese día traía una 9 milímetros y ya no pudo cargarla porque tenía el disparo en el brazo. De no haber sido así, yo pienso que hubiera crecido con mi papá en la cárcel. Total que mi papá corrió, escondió su arma y antes de llegar a pedir ayuda se desmayó. Afortunadamente, alguien lo encontró y llamaron a urgencias. Todo salió bien. Le operaron el brazo y se recuperó. El tío, por otra parte, se dio a la fuga. Unos meses después lo encontraron y finalmente lo encerraron. Pero como la ley en este país es una broma, con una cómoda cantidad de dinero puede salir libre después de una sentencia por intento de asesinato en primer grado. Sin embargo, la justicia divina es más placentera. El personaje mencionado falleció un año después de una broncoaspiración, solo y con medio rancho odiándolo. Mi mamá me contó que cuando era chiquita, ella y sus hermanos jugaban con la ouija y cosas como el Charlie Charlie. Los fines de semana, los llevaba a jugar a las escondidas en el panteón. Fueron creciendo y a ellos se les hacía normal ver cosas, fantasmas. Siempre jugaban juntos a la ouija, pero un día, dice que un tío, ya en paz descanse, se puso a jugar solo cuando tenía como 18 o 19 años. Cuando les contó, dijo que se le había metido un espíritu que lo quemaba por dentro. Mi abuela trató de exorcizarlo, pero mi tío cada día empeoraba más hasta que se suicidó. Después de eso, dejaron de jugar, nunca hablaron del tema. Mi abuela, tiempo después, cayó en coma y le detectaron esquizofrenia y Alzheimer. Despertó una semana después y vivió con normalidad. Solo cuchicheaba en su cuarto, nunca en público. Realmente no sé qué pasó. Hasta hace unos 5 años falleció de viejita, aunque el Alzheimer ya no le permitía recordar a nadie. Días antes de que partiera contó muchísimas cosas muy turbias de su infancia. Tengo un tío, primo de mi mamá, que dice que cuando era joven no creía en lo paranormal. Trabajaba de bombero y cuenta que en una ocasión venía por una carretera donde suceden varios accidentes y se apareció una mujer. Como él no creía en nada de eso, dice que, a modo de burla, dijo, «A ver, atrévete a subirte». Después de eso, él cuenta que sintió un golpe helado en la espalda y escuchó un susurro. Regresó asustado a su casa, pero no pasó nada más. El tiempo pasó y él no recuerda esto, pero su mamá, mi tía abuela, empezó a notar que, a raíz de esto, él comenzó a cambiar. Empezó a oír música que no le gustaba, a comer comida que odiaba e incluso su voz era, hasta cierto punto, diferente. Ella decía que era como vivir con un desconocido. Una conocida de ella le dijo que mi tío estaba poseído. Mi tía no le creyó hasta que sucedió algo peor. Se enteró de que mi tío haría un pacto, no sé con qué entidad, pero para hacerlo iba a ofrecer a otro de mis tíos. Este tío tenía como 6 años. Cuando mi tía se enteró, corrió hasta la casa de su hermana, mi otra tía abuela, y le contó lo que mi tío planeaba hacer con su hijo, mi otro tío pequeño. De inmediato fueron a buscarlo porque acababa de llevárselo al campo a pasear. Le quitaron al niño y encerraron a mi otro tío. Posteriormente, ambas tías fueron a buscar a mi abuelita. Mi abuelita me contó que hicieron un ritual donde prácticamente lo exorcizaron, pero dice que fue de lo más loco porque no fue un exorcismo típico como el de las iglesias.
Me dijo que le pusieron la piel de una cabra y le vertieron líquidos extraños y hierbas. Además, lo ataron porque quería lanzar golpes y se azotaba. Mi abuelita me contó que mi tío comenzó a reírse y a hablar diferente mientras le decía a mi tía que no iba a dejarlo en paz porque él mismo lo había retado, en la carretera. Al final, mi tía pidió que mi otra tía y mi abuelita se salieran. No sé a qué acuerdo llegó con esa entidad, pero al final dejó a mi tío y mi tía siempre le prendía una veladora y hacía misas para dicho ente. Pocos años después, mi tía murió, así que tengo la idea de que tal vez ofreció su vida a cambio de la de mi tío o tal vez por su suegra, porque la señora le hizo la vida imposible y la humilló de 1000 formas. Poco después de eso, supuestamente la señora desarrolló demencia y mi tía siempre la cuidaba. Lo raro es que mis otros tíos, hijos de mi tía abuela, aseguraban que en el cuarto donde tenían a la señora se escuchaban sonidos poco humanos y además ella recordaba a todos. Solo se volvió loca. Es más bien como si de la nada hubiera desarrollado esquizofrenia. Lo más extraño es que cuando esa señora murió, pocos días después mi tía también falleció de forma muy rápida y extraña. Aún era joven y no estaba enferma. Solo se desmayó en el funeral de su suegra y después la internaron. Falleció a los días. Jamás supieron decir qué le pasó. Es un poco triste. Ocurrió recientemente. Perdí a un tío que fue como un padre para mí. Estoy segura de que, como dicen en mi pueblo, el malo se lo llevó o algo raro pasó. Él tenía más de 50 años y pasó toda su vida en el pueblo, cuidando sus animales y su monte. Un día me platicó que en varias ocasiones le aparecieron víboras enormes. De esas víboras no hay en el pueblo. Cuenta la leyenda, y existe en muchos lugares, que si ves una víbora de colores grande, la tapes con algo, no la mates y ahí encontrarás mucho dinero. Bueno, dicen que el monte lo quiso premiar por tantos años de cuidarlo y le salieron no una, sino 4 serpientes enormes de colores. Cuando las quiso asustar, se escuchaban como si una moneda chocara con metal. Esto le empezó a pasar muy constantemente y no sabía qué hacer porque dicen que si aceptas ese dinero, seguro te mueres o alguien a quien amas mucho se muere. Hay que pagarlo de alguna forma. No haré la historia más larga. Mi tío falleció en agosto del año pasado, tan solo un año después de que me confesara lo de las víboras. Fue todo muy rápido. Literalmente le salió una bola en el cuello y falleció al mes, después de vivir más de 50 años sin siquiera enfermarse de gripa. Nunca supe si sacó el dinero o no porque la última vez que lo vi ya tenía una traqueotomía y no podía hablar. Además, fue muy triste vernos así. Días después falleció en el hospital. Dicen que escupía coágulos de sangre negra y no duró mucho. Hasta la fecha siento un hueco en el estómago. Dejó un vacío que jamás creí sentir. Era el hombre más noble que conocí. Me enseñó tanto y me dejó tan pronto. No es mi familia, pero sí es turbio. Mi mamá es una persona sin estudios, es analfabeta y muy fácil de manipular. Ella prácticamente se sostenía por sí misma desde que era niña. Gracias a eso, tiene una personalidad casi infantil, y en su ignorancia e ingenuidad por creer que esas personas la ayudarían, terminó viviendo hace años con una familia que la acogió con la excusa de que la ayudarían. Esa familia era de militares, donde había un general y 2 coroneles. La verdad es que eran personas muy abusivas, pero desgraciadamente mi mamá no encontró manera de irse a trabajar a otro lugar. En ese lugar, el general era ya alguien mayor y le gustaba tocar a mi mamá. Desde los 5 años hasta los 13 también me manoseaba. Recuerdo que a los 10 años ese señor me tocó los pechos y solo porque estaba casi inválido no pudo hacer más. Su mujer sabía de sus actos y en vez de exponer un alto, solo se enojaba especialmente conmigo, diciéndome que no hiciera caso porque ya estaba viejo y era normal. Como era niña, yo no divisaba la gravedad de sus actos. Incluso en una ocasión recuerdo que cuando cumplí 13 años, ese señor me dijo: «Cuando eras niña solo me gustaba mirarte, pero ahora que estás más grandecita, ¿cómo me gustaría?». También recuerdo que una vez ese señor tocó a su nieta de 5 años.
Le hizo tocar sus partes y toda su familia lo excusó diciendo que estaba borracho. Hace ya como 4 años que falleció, pero lo recuerdo y me da impotencia pensar en esas cosas. Me hace reflexionar sobre lo que no habrá hecho ese hombre en sus años más jóvenes y cuántas cosas no le habrá ocultado su familia. En mi familia paterna, mi bisabuelo fue abandonado por su papá. Según contó mi abuela, ellos iban a llevar madera y el bisabuelo no pudo seguirle el paso a su papá. Por más que le gritó y corrió, no lo encontró. Estuvo vagando durante 3 días hasta que una familia lo encontró, lo adoptó y le dio su apellido. El apellido original del bisabuelo era Chowari. Actualmente, el apellido es de Ruiz. Hace un mes se reveló el secreto. También mi abuelita fue heredera de varias hectáreas de tierra, ya que el bisabuelo, en este caso hablamos de otro bisabuelo, era originario de ahí. Pero casi todos sus hijos trabajaron en la capital y solo una hija se quedó en el pueblo. Esa hija traicionó a sus hermanos y los dejó sin terreno. Ella se hizo de dinero y se fue a España. No logró disfrutar del dinero porque murió, pero sus hijos se quedaron con él y les dieron unos cuantos terrenos a sus tíos, incluyendo a mi abuelita. Al final, mi abuelita, por su carencia y porque quedó viuda muy joven, tuvo problemas para ahorrar dinero y nunca pudo gastar en sus cosas. Adivinen qué, ella vivía en un cuartito de 4x3. Sus hijos despilfarraron todo su dinero. Nunca le pagaron y además le robaron. Según mis cuentas y lo que tenía anotado mi abuelita, el monto total asciende a 5 millones de pesos. Hace no mucho falleció y no sé qué será de ese dinero ni del terreno. Bueno, se construyó una casa ahí, lugar donde creció mi papá. Actualmente le pertenece a un tío que engañó a mi abuelita y nunca arreglaron los papeles para que esa casa quedara nuevamente a nombre de mi abuela. Mi bisabuelo por parte de mi papá era un hombre que vivía en Córdoba, Veracruz, y se casó con una italiana, mi bisabuela, que vivía en Huatusco, Veracruz, en la época en que llegaron los italianos a Veracruz. Tuvieron un total de 18 hijos. Mi bisabuelo empezó a volverse una persona muy celosa con su esposa, al grado de que se enojaba cuando sus hijos hombres abrazaban a su mamá. Además, abusaba de sus hijas en ocasiones. Cuando sus hijos comenzaron a crecer y convertirse en adultos, adquirieron vicios por el alcohol y a veces llegaban borrachos a casa. Mi bisabuelo los corría porque no quería que se pasaran de la raya con su mamá. Una de sus hijas se enamoró del hijo de un panadero, pero ese hombre tenía tuberculosis. Mi bisabuelo seguía abusando de ella y no permitía que nadie se acercara. Ella, a escondidas, lo veía y terminó infectándose de tuberculosis. Cuando mi bisabuelo se enteró, le hizo un cuarto de madera y la encerró para que nunca saliera, sin comer y sin ver a nadie. Después de un tiempo, murió allí. Los hijos de mi bisabuelo poco a poco se suicidaron porque no soportaban que su padre los celara con su madre. Uno se disparó, otro se ahorcó en un árbol de mango y otro se aventó al río. No sabemos por qué mi bisabuela jamás hizo algo. Mi bisabuelo se hizo viejo y cuando empezó a tener problemas para levantarse y hacer las cosas por sí mismo, sus hijos lo dejaban sin comer y sin tomar agua. No lo limpiaban cuando se hacía del baño. Lo encerraron en el mismo cuarto donde había muerto su hija por tuberculosis. En sus últimos días, uno de sus hijos le dio de comer croquetas para perro. Mi bisabuelo lloraba y le decía a Dios que lo perdonara. Poco tiempo después falleció. Con muchos hermanos. Son 16 en total, de los cuales algunos fallecieron antes de que ella naciera. Los últimos 3 hijos que nacieron se llevan 1 año entre cada uno, una tía, mi mamá y un tío al que llamaremos Antonio. Es importante recordar a este tío. En ese orden, el tío Antonio es el menor de todos los hermanos. Al ser una familia tan grande, carecían de muchas cosas. Mi abuelo era un alcohólico que los golpeaba y mi abuela era la típica señora que hacía todo lo que su esposo le decía.
Cuando mi madre tenía solo 9 años, falleció su papá y, a los meses, su mamá, dejándolos huérfanos. Al ser los más pequeños, eran los únicos que vivían con ellos, ya que los demás ya estaban casados o vivían en otros estados, todos por encima de los 15 años. Ellos quedaron solos. Sus hermanos los apoyaban con lo poco que podían hasta que el tío Antonio cumplió 13 años y, según los mayores, ya podía trabajar. Él se negaba porque no quería dejar la escuela. Quería volverse alguien importante. Obviamente, sus hermanos le dieron la espalda. Él, como pudo, se las ingenió para trabajar vendiendo productos artesanales después de salir de la escuela y así poder llevar sustento para él y sus hermanas. Ellas también trabajaban. Mi tía, que era la mayor de los 3, se salió de la preparatoria y comenzó a trabajar. Luego se casó. Mi mamá se fue a vivir a otro estado al cumplir 16 años y al año conoció al padre de mi hermana mayor. El tío Antonio siguió estudiando, siendo el único de los 16 hermanos que ingresó a estudiar una carrera allá por el año 1992 y se trasladó a otro estado para estudiar en una universidad prestigiosa, ya que era muy inteligente. Dentro de esta universidad, la universidad pública más famosa de México, existían sectas. Él era el típico alumno que llegaba con ropa rota y zapatos desgastados. Nunca tenía dinero para salir con sus compañeros de clase, pero eso sí, era el número 1 de su salón, estudiaba economía y finanzas. Recibía muchas burlas y menosprecios por parte del resto. Un día lo invitaron a una reunión de dicha secta. Le dijeron que era un programa que ayudaba a los alumnos más marginados, así que asistió. Simplemente por ir a pláticas sobre algo más grande que podía darnos todo, les daban ayuda monetaria para transporte. Por ende, mi tío continuó asistiendo durante una semana. Él creía que era un grupo católico o cristiano porque hablaban de esos temas, pero nunca mencionaban a Dios ni citaban libros bíblicos. Solo hablaban de un ser supremo que podía darle todo. Después de una semana de asistir, lo invitaron a una fiesta donde les prometieron dinero si iban, ya que sería para apoyar al líder del grupo. Él fue a la reunión y al llegar se percató de que todos estaban en túnicas negras. El lugar estaba lleno de velas y más. Los encerraron en un cuarto y comenzaron a decirles la verdad. Era una secta satanista. Comenzaron a decirle cómo Satanás podía solucionar todos sus problemas y que podía darle el dinero que siempre había deseado y necesitado. Mi tío comenzó a adentrarse en ese mundo del satanismo y notoriamente le empezó a ir mejor. Consiguió un trabajo donde ganaba bien y ya no iba con ropa de segunda mano a la escuela. Incluso podía darse el lujo de mandarle un poco de dinero a sus hermanas con las que creció cuando quedaron huérfanos. Estaba por concluir su licenciatura cuando lo invitaron a un retiro de esta secta. Allí le dijeron que si quería tener éxito en su carrera tenía que sacrificar a alguien cercano a él. Mi tío no lo pensó 2 veces y accedió a realizar el juramento. A la semana asesinó a su mejor amiga de la universidad. ¿Cómo lo hizo? Le metió un objeto embrujado en la mochila. Cuando se despidió de ella, cruzó la calle y fue arrollada por un camión, dejándola muerta al instante. Él cruzó la calle para fingir desesperación por su amiga recién atropellada, pero solo fue para sacar el objeto de su mochila y no levantar sospechas. Incluso salió en las noticias ese suceso sobre cómo un camión atropelló a la chica. Él se graduó y al instante consiguió trabajo como director general de una compañía extranjera muy importante, volviéndose millonario en pocos meses. Hoy en día la familia tiene haciendas, bares, antros, ranchos y más gracias a que él les dio dinero para invertir. Sin embargo, mi tío quedó con la maldición de saber cuándo una persona va a morir. Cuando alguien va a morir, ve a esta chica que mandó al más allá con cara de demonio y manos largas como los demonios de las películas. Él la ve detrás de la persona y días u horas después estas personas mueren. Ha logrado predecir todas las muertes en la familia, así como las de sus amigos o incluso conocidos. También vive siempre triste y constantemente tiene accidentes muy graves. Y así es como mi tío Antonio consiguió convertirse en un ejecutivo importante en México y posicionar a toda su familia para tener dinero.
No es turbio, pero la familia de mi mamá proviene de Toluca, de un pueblito que se llama Pueblo Nuevo. He escuchado relatos de mis abuelitos sobre parientes de ellos que han sido nahuales y cosas sobrenaturales que ocurren en ese pueblito. Creo que mi familia materna ha sido muy sensible a tener encuentros sobrenaturales. Mi abuelo cuenta que en el pueblo, una vez, durante un tipo de tornado llegó una serpiente con 6 cabezas, que al abrir la boca mostraba monedas de oro, y que otro tornado se la llevó. Mi bisabuela siempre pedía permiso al río para meterse y lo persignaba, ya que la gente que no lo hacía veía oro y muchas monedas en el fondo. Al agacharse a recogerlo, una fuerza sobrenatural los jalaba. Esto le pasó a mi hermana mayor cuando era niña. Afortunadamente, mi mamá se dio cuenta. Un tío de mi mamá cuenta que unos entes tipo duendes lo visitaron. Se lo llevaron y al final lo regresaron porque el jefe de ellos les dijo que ese no les servía porque creía en Dios y podían meterse en problemas. En ese pueblo también aparecen cazuelas llenas de monedas, pero dicen que agarrar ese dinero es hacer un pacto con el diablo. El abuelo de mi mamá era cacique. Cuando su hijo mayor, tío de mi mamá, heredó unas tierras, empezó a construir su casita y a meter drenaje para que más casas tuvieran acceso al agua. Cuenta mi mamá que cuando el tío escarbaba para poner la tubería, al otro día la tierra estaba intacta y lisa. Fue hasta que un ente en sueños le dijo que tenía que dar una vida a cambio para permitirle hacer esa obra. El tío nunca dijo si lo hizo o no, pero creen que sí porque la obra continuó, aunque uno de sus hijos falleció. Parientes de mi mamá que residen en el centro histórico, en la calle de Mesones para ser exactos, dicen que cuando habitaron un edificio se les aparecían duendes y les hacían maldades. No recuerdo muy bien si mi mamá llegó a vivir ahí o si eso también pasó en la casa de mi abuelito, pero cuenta que para ir al baño tenían que ir en grupo porque de un hueco en las escaleras salían unos duendecillos y hacían que se resbalaran. Cuando yo era niña vivía en Mesones, en otro edificio. Recuerdo mucho que allí espantaban. Mis hermanas sentían como si algo las tocara en las noches y amanecían muy cansadas. Mi hermano veía salir de la pared a un ente femenino y siempre tenía arañazos. Nos fuimos de ahí. Yo de niña solo hablaba con gente fallecida. Cuando tenía como 5 años, tenía un amigo que parecía tener 12. Era hijo de unos amigos de mis papás, así que jugaba con él cuando los visitaba. Este niño murió porque un día iba en su bicicleta y un camión imprudente lo atropelló. El día del funeral, mi mamá cuenta que yo me pasé conversando con alguien y al final me despedí. Cuando me preguntaron con quién hablaba, dicen que mencioné que era el niño y les pedí que ya no lloraran porque él iba a estar bien. También recuerdo que cuando falleció mi hermanito, yo veía la sombra de un bebé en mi cuarto. Sea lo que sea. Agradezco haber crecido y eso se me quitó. Mi mamá a veces tiene visiones sobre lo que va a pasar. Cuando mi padrino falleció, días antes ella tuvo una imagen de 2 manos aventando una puerta, pero lo ignoró. Nos fuimos de vacaciones y durante todo el viaje había un olor a perro impresionante que ni lavando las llantas de la camioneta se quitaba. El punto es que cuando llegamos nos avisó mi tío que nos habían buscado porque mi padrino había fallecido. Cuando fuimos al velorio, un hermano con discapacidad del habla le contó a mi mamá entre balbuceos y señas cómo había pasado el accidente y le hizo la seña de 2 manos empujando mientras señalaba una puerta. Luego señaló a los hermanos de mi padrino. Ellos lo habían hecho dejándole caer una puerta de media tonelada. Actualmente, mi familia es cristiana y todas mis tías tienen el don de saber qué va a pasar a través de los sueños. Dios da señales cuando algo va a suceder para ponernos en oración. Aunque a veces aún no sabemos discernir con certeza qué es lo que nos quiere decir. Un ejemplo muy claro fue cuando nos anunció la partida de mi tío y mi hermano mayor. Cuando mi mamá era niña vivió un tiempo en Nesa, enfrente del parque del pueblo. Una vez jugando se cayó en un lago y algo le agarró. Su piel se descamaba y le salían ronchas y pus. No encontraban cura y los niños se burlaban de ella. Fue hasta que una de sus tías la llevó con una bruja que hacía limpias. Mi mamá recuerda que era por Metro Tacuba. Al entrar había una puerta pequeña donde apenas podía entrar ella. La limpiaron con un sapo y con eso se curó. Después de eso nunca encontraron el lugar al cual habían ido. Mi mamá dejó que su esposo abusara de mi hermanita,
su hija biológica. En 2020, mi hermanita tenía entre 9 y 10 años y yo me acababa de mudar con mi mamá y su esposo a los Estados Unidos 2 años antes de eso. Ellos son muy cristianos y me decían diabólica por ponerme shorts, escuchar música, etc. Pero más que todo era él. Un día, mi hermanita fue a mi cuarto y me dijo que quería contarme algo sobre su papá. Comencé a grabar sin que ella se diera cuenta y me dijo que su papá la estaba tocando. La cosa es que, como yo ya había pasado por eso, no por un familiar, no pude evitar correr a la calle gritando por lo que me había dicho mi hermanita. Mi mamá no le creyó y me sorprendió muchísimo porque ella era cristiana y ama a sus hijas, y jamás se dejaría manipular por un hombre. Días después llamé a la policía y mi mamá y su esposo hablaron con mi hermanita mientras yo hablaba con el oficial. La chantajearon. Le dijeron que si decía algo, su papi iría a la cárcel y jamás lo volverían a ver, que él estaría muy triste y que todo sería su culpa. Ojo, mi hermanita tenía 10 años en ese momento. El oficial actuó y le dijo que yo había inventado todo. A partir de ahí decidí mudarme porque no soportaba ver a ese hombre asqueroso. Cuando me fui, mi mamá supuestamente no dejaba que ellos estuvieran solos o que se sentaran juntos. Según ella protegía a mi hermanita. Pasó el tiempo y toda la familia lo sabe. Fueron a visitar el país y lo recibieron felices, actuando como si nada hubiera pasado. Así que corté contacto con mi mamá. Casi un año después de que falleció mi papá, un día, mientras estaba en misa con mi hermana y mi sobrina, escuché que ella saludó a alguien. Yo no le presté atención, pero al salir de la iglesia me dijo que había saludado a nuestro medio hermano, del que yo no sabía ni su existencia. Tuve que preguntarle a mi mamá sobre ese hijo de mi papá y ella me contó que él no quería reconocerlo y mucho menos que conviviera con mis hermanos. Incluso, cuando mis hermanos tenían alrededor de 7 u 8 años, mi mamá me contó que ellos convivían con ese hijo de mi papá porque iban a la misma escuela. Pero en cuanto mi papá se enteró, porque mis hermanos le hablaban a escondidas, le pidió a la mamá de ese niño que lo cambiara de escuela y lo alejara de mis hermanos. Yo jamás he querido convivir con él, y mucho menos le hablo. Recibo lo mismo de su parte. Mi abuelo falleció debido a brujería. Era muy mujeriego y tenía muchas mujeres mientras estaba con mi abuela, a quien maltrataba mucho. Tuvieron 12 hijos, y mi abuela dice que también hubo muchos abortos. Ella decidió escaparse con sus 12 hijos y lo dejó. Con el tiempo, mi abuelo se enfermó y nunca le encontraron qué era. Solo fue enflacando poco a poco. Le empezaron a salir llagas en todo su cuerpo hasta que quedó en puro hueso. Lo llevaron a muchos hospitales y en todos les decían que no tenía ninguna enfermedad, hasta que se rindieron y lo llevaron con una persona que practica brujería. Esta persona les dijo que lo que había pasado era que alguien lo metió en una botella y lo lanzó al mar, y que era imposible deshacer esa brujería porque la habían echado al mar y era muy fuerte. Supusimos que fue alguna amante que tuvo cuando era joven, ya que anduvo con muchas, pero la mujer en sí era mi abuela. Así pasó el tiempo. Mi abuelo dejó de comer y su piel se pegó a los huesos hasta que murió, lleno de llagas y literalmente en huesos. Dicen que él decía que no le dolía, pero le incomodaba estar así. En sus últimos días le pedía mucho perdón a mi abuela, pero era demasiado tarde. Ella no podía perdonarlo ya que había sufrido mucho. Una de las primas de mi mamá vendía oro y plata. Iba de casa en casa ofreciendo sus productos. Yo recuerdo estar pequeña, 8 años, a punto de hacer mi primera comunión, y recuerdo que mis papás la invitaron a mi fiesta. La recuerdo como una buena persona, muy amable y simpática. Meses después me enteré de que falleció porque se suicidó aventándose a las vías del metro. Mi mamá no quiso contarme más, y entiendo, también era muy pequeña. Solo recuerdo que mi mamá lloró mucho. Tiempo después,
Me puse a investigar qué fue lo que le pasó y me enteré de que su propio marido la mandó a robar con varios hombres, planeando el asalto a su propia esposa y quitándole toda la mercancía de oro y plata que vendía. Al parecer, ese hombre estaba muy endeudado y debía mucho dinero, y la solución para cubrir sus deudas fue esa. Lamentablemente, ella entró en una depresión muy grande y se quitó la vida. Me enteré por mis abuelos, quienes me contaron años después. Investigando y sabiendo la fecha de su muerte, descubrí que falleció 2 días después de venir a visitarnos. Por eso nunca vino a mi fiesta. Mis ojos los quiero de vuelta, solo veo oscuridad.